Eh, listo. En el libro de Lucas, capítulo 2, podemos encontrar ya la versión de Lucas en cuanto al nacimiento de Jesús, después de lo que había pasado, pues, con María, con Elizabeth, luego cuando nace Juan el Bautista, y ya en el capítulo 2 entra directamente al nacimiento de Jesús. ¿Y cómo es el nacimiento de Jesús? Vamos a verlo, porque aquí es donde entra un personaje que a veces pasa desapercibido. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Esto ya lo vimos, ¿no? ¿En dónde aparece la genealogía de Jesús? ¿En dónde aparece que Jesús era del linaje del rey David? ¿En dónde aparece? Hay alguien que me diga. ¿En qué libro, en qué capítulo aparece que Jesús era del linaje del rey David? Ayer lo vimos en Mateo. Ajá, Mateo. Pues era la descendencia, ¿no? La Capítulo, descendencia venía de Capítulo. ¿en qué capítulo se encuentra la genealogía de Jesús? Recordemos lo que es en el capítulo 1. Sí. Recordémoslo eso, ¿no? En el capítulo 1 de Mateo aparece la que José era de la genealogía del rey David, y por tanto también pues de Abraham, y por tanto también directamente de Noé, de Adán, ¿cierto? Y que Jesús venía como descendiente de toda esta familia. Listo. Ahora dice, versículo 5. Ellos tenían que ir ¿para qué? Para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o está embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya estaba por dar a luz, ya tenía los dolores de parto. Versículo 7. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí es donde llega ese personaje, el mesonero. Todos hemos escuchado de él, ¿no? Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en muchos, quizás, documentales, historias. La historia de un hombre, obviamente, porque tendría que, alguien para manejar un misionero debía ser un hombre, no quiere decir que una mujer no, pero en ese tiempo tener una propiedad solamente era algo exclusivamente de hombres. Y que manejaba algo como por así decirlo, una labor muy conocida y que también hoy también la conocemos, que es por ejemplo es un hotel normal. Pero en el tiempo de Jesús, ser mesonero, tener una herencia tal como la de tener una propiedad en la cual poder esta propiedad sacarle jugo y que ella me genere ingresos, era un empleo muy remunerado. Sobre todo habiendo un censo en marcha, ¿sí? Porque muchos viajeros iban a llegar a ese lugar para quedarse y buscar hospedaje. Ahora, algo muy interesante es que el mesonero no tenía un lugar en donde se pudiera quedar Jesús, no como lo enseñan hoy en día, que sí colocan en sus casas pesebre y toda la cosa para simbolizar el nacimiento de Jesús, pero en el caso del mesonero, en ese tiempo no había ni un solo lugar para él, para que Jesús pudiera nacer, sino que le dio ese precisamente lo que nosotros conocemos como el pesebre, que era un lugar en donde se guardaba no solamente a los animales, sino que se guardaba a todo lo que no fuese útil o que no se utilizara constantemente en ese lugar. Y ahí es donde nació Jesús. Nosotros lo conocemos hoy en día quizás como el cuarto de San Alejo, ¿cierto? ¿Cuántos conocen qué es el cuarto de San Alejo? ¿Alguien me puede decir qué es el cuarto de San Alejo? ¿Qué significa el cuarto de San Alejo? Un cuarto donde guardamos todas las cosas que no necesita.
Ajá. Sí, O que necesita, pero no las en el momento. Que no las usa por el momento, ¿cierto? Es un cuarto ahí. pero que nos ayuda muchísimo a guardar muchas cosas para no botarlas. Así es. Ahora, el Correcto. Esa es mesonero como la bodeguita de la casa. es como la bodega de la casa, ¿sí? Es como lo que el almacén donde guardamos todas las cosas que no utilizamos, pero que valoramos. Ahora, resulta que el mesonero dio solamente eso que él tenía, que era, o lo que le sobraba más bien, que era pues ese lugar, esa pesebrera en donde se encontraban los animales, seguramente los que iban viajando también, en donde se encontraban quizás las cosas que él no utilizaba. Y es aquí donde Jesús nace. Y quiero que le prestemos atención porque algo interesante va a pasar. La historia no termina allí. En los versículos siguientes dice, versículo 8, que los pastores, había en la misma región unos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16, es la parte más importante. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Quiero que nos centremos en esto, ¿por qué? Porque el empleo de los pastores en ese tiempo era el empleo no deseado, el empleo casi no remunerado como debería ser. Era un empleo 24/7 y que tenían que estar constantemente pendientes de las ovejas, porque las ovejas eran los animales más delicados de todos y siguen siendo los animales más delicados de toda parte agropecuaria, ¿no? Ahora, resulta que estos pastores que no ganaban lo suficiente, pero que se tenían que trabajar constantemente, ahora tienen que dedicarle un espacio de su hora de trabajo para ir a ver a Jesús. Y me encanta sobre todo el versículo que leímos, el último versículo que leímos, que es el versículo 16, que vinieron, después de que escucharon ese mensaje del ángel, vinieron apresuradamente, vinieron deprisa, corriendo, se fueron rápido para ver a Jesús. Pero algo muy interesante es que los pastores no se detuvieron a pensar en las ovejas. No sé si lo percibimos, pero los pastores no se pusieron a mirar, ay, turnémonos mientras que yo voy, usted se queda cuidando y así. No, dice que los pastores se fueron a ver eso que el ángel les había anunciado. No se pusieron a pensar en las ovejas, en su sostén, en lo único que los hacía ellos tener un propósito de vida, porque el propósito de un pastor es cuidar a qué. ¿Cuál es el propósito de un pastor? ¿Cuál es la razón de ser de un pastor? Díganme ustedes, ¿cuál creen que es la razón de ser? ¿Cuál creen que es el propósito de existencia de un pastor? Cuidar las Pastorear ovejas. sus ovejas. Cuidar a sus ovejas, ¿cierto? Ahora, el pastor o los pastores en esta ocasión que se encontraban ahí en las laderas de Belén decidieron ir deprisa sin ponerse a pensar en eso mismo, en las ovejas, sino que se fueron directamente a ver a Jesús. Y no podemos decir, ay, no, o alguno puede decir, no, seguramente se llevaron las ovejas, porque recuerda que la escritura dice que se fueron apresuradamente. Recuerda que los animales, tales como las ovejas, son animales tan delicados que no se puede ir apresuradamente. No se puede ir deprisa. Pueden correr. No se puede ponerlas a correr. ¿Por qué? Porque pueden lastimarse alguna o pueden fatigarse a tal punto de morir. O sea, por eso es que no podemos decir que se llevaron a las ovejas, porque no podría ser algo real. Ahora, algo que sí podemos decir es que a ellos no les importó o no se les pasó por su mente
el tema de qué iban a hacer con las ovejas, qué iba a pasar con ellas, porque recordemos que, o incluso el deseo de toda la gente nos amplió un poco diciéndonos que ellos durante esas horas de vela, de velación, de cuidar a sus ovejas en las noches y todo eso, no solamente ese día ocurrió, sino antes, ellos se la pasaban hablando del Mesías, recordando que iba a venir el Mesías, que iba a cambiar toda la situación porque el Mesías vendría pronto. Y cuando el ángel les vino y les anunció eso, hombre, lo que ellos habían estado estudiando durante todo ese tiempo se cumple, vamos a verlo. No les importa nada más porque lo que viene con el Mesías iba a ser algo mucho mejor, algo que iba a cambiar la vida de todo el mundo. Ahora, ¿por qué es importante contrastar la vida de los pastores con la vida del mesonero? El mesonero era una persona que ganaba mucho más que un pastor. El pastor no ganaba tanto como lo de un mesonero, era la misma cantidad de trabajo, pero con un salario menos del mínimo, si lo hablamos con el término nuestro hoy. Pero a pesar de eso, vemos una gran diferencia en qué fue lo más importante para cada uno. En el caso del mesonero, pues dio lo que tenía, pero no fue a tal recepción como la que hicieron los pastores, que los pastores fueron apresuradamente a ver al Mesías. Ahora, mira lo que sucedió después. Versículo 17, y al verlo dio a conocer lo que se había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso quiere decir que allí en ese lugar donde nació Jesús, no solamente estaba María y José, habían más personas. Porque si dice el versículo 18, que y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, es porque cuando los pastores llegaron, no solamente estaba María y José y el niño allí, sino que había más gente que escuchaban el mensaje. ¿Sí? No es que el cuadro que nosotros tenemos normal de que solamente en el pesebre estaba María, José, la vaca, el burro, ¿cierto? Y Jesús ahí en la pesebrera, no. Había más personas allí y es que imagínate, todo estaba lleno. Todo el mesón estaba lleno, todos los lugares de Belén estaban llenos. El único espacio que había era allí, y allí es donde pues, llegaban todas las personas que todavía no tampoco habían encontrado un lugar. Allí en ese lugar nace Jesús. Y algo muy interesante es que aunque el mesonero dio lo único que le quedaba, cumplió con el propósito más importante. Y es precisamente la frase que les decía. Jesús también quiere nacer en nuestro corazón. Y aunque nuestro corazón sea como un pesebre, como lo que nos queda, como el cuarto donde nos sobra, donde está lo que no utilizamos, si nosotros dejamos que Jesús nazca en ese corazón, lleno de cosas que están almacenadas durante mucho tiempo, llena de cosas que huelen a feo, llena de muchas cosas, si dejamos que Jesús nazca allí, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucederá? Pues ese lugar se convertirá en el mejor lugar del mundo, no porque sea mejor, sino porque tendrá al mejor allí en nuestro corazón, que es nuestro Salvador. Si dejamos que Jesús nazca en nuestro corazón, ese lugar se convertirá en el mejor lugar del mundo. ¿Hasta ahí está claro el mensaje del mesonero? ¿Alguna pregunta con respecto a este mensaje, a la historia del mesonero? Sí, está muy, muy claro y fuera de eso, muy bonita historia. Muchas gracias. Con mucho gusto, Manuel. Y vamos ahora a los pastores. La historia de los pastores también nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque al igual que el mesonero, los pastores tuvieron que darlo todo. O no solamente darlo, sino dejarlo todo. ¿Sí? Lo dejaron todo ¿para qué? Para ir a encontrarse con el Mesías. Tuvieron que prácticamente dejar a un lado su trabajo, dejar a un lado todo lo que les hacía a ellos ser o tener una razón de ser, dejar a un lado su proyecto de vida para ir a encontrarse con Jesús, para ir a ver a Jesús, para ir a ver ese milagro cumplido que era el nacimiento de Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros también, para aceptar a Jesús, tenemos que entregarlo todo, sin reservas, dejarlo todo por Él. Pero algo que me encanta también de la Escritura y la Escritura nos da luz, es que los pastores, dice el versículo 20, no volvieron para cuidar a sus ovejas de inmediato, sino que miren lo que decía el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores no fueron inmediatamente directos a las ovejas.
no fueron apresuradamente a las ovejas, sino que se fueron durante todo el camino alabando y glorificando a Dios porque Dios había cumplido su promesa. Una pregunta, pastor. Sí, señora. ¿Qué hay de cierto de que ellos llegaron después de muchos años a donde les había señalado la estrella, ¿no? Porque supuestamente la estrella apareció, pero no fue el día del nacimiento del niño Dios, ¿cierto? Bueno, ¿O cómo es? en ese, gracias, Ceci, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque los que llegaron mucho tiempo después no fueron los pastores. Los pastores sí llegaron cuando Jesús nació. Los que llegaron tiempo después, y mucho tiempo después, fueron los magos. Pero si quieren saber con respecto a los magos, no se pierdan nuestro estudio mañana para que podamos disfrutar de la historia de los magos. Ese grupo extranjero Nos que deja en viene. expectativa. Sí, ahí les dejo el suspenso, un spoiler ahí de lo que vamos a ver mañana. Pero por lo pronto hoy vimos dos personajes. Ay, perdón, y la estrella Médicos. que los guiaba era un grupo de ángeles que iba ahí. Esa era la estrella. Sí, pero van a ser, no se me adelante, que eso lo vamos a ver mañana. Por lo pronto quiero que Bueno. estemos solamente en esos dos personajes o ese grupo de personajes que vimos hoy. Al mesonero, un hombre que tenía todo ocupado, una vida completamente ocupada, pero que dio lo que tenía. Y aún en eso que él tenía, cumplió con el propósito que Dios tenía, y era que allí naciese el Salvador. Y quizás nosotros hoy, o le estoy hablando hoy, a un mesonero o mesonera moderno que tiene una vida muy ocupada, que tiene una vida demasiado ocupada, demasiado ajetreada, demasiado con mucho movimiento y toca hacer todo rápido. Pero puede que el Señor también te esté diciendo, bueno, dame el espacio que tú tengas, dame un lugar, un tiempo que tú tengas. A eso le basta eso para hacer algo grande, para hacer algo enorme. No se necesita que tú de una vez saques todo, no. Simplemente déjale ese lugar en el que tú estás guardando tus recuerdos, donde tienes recuerdos felices y malos, donde tienes cosas chéveres y cosas que ya no utilizas, donde tienes esos animales que todavía están haciendo que tu actitud huela feo. Entrégale ese lugar al Señor, ese lugar que casi no utilizas. Y si tú crees que es lo único que puedes dar, dáselo al Señor, que el Señor puede hacer de ese lugar el mejor lugar del mundo, porque su presencia puede cambiarlo todo. Y también puede que le estoy hablando a un pastor o una pastora moderna, o a unas personas que tengan una vida también muy llena de dificultades, muy llena de labor tremenda, muy llena de cosas por hacer, pero que quizás el Señor también nos está llamando para encontrarse con Jesús, y que ustedes, quizás el llamado del Señor es, déjalo todo, ven a ver lo que yo tengo para ti, que va a ser mucho mejor que lo que tú tienes ahora. Va a ser mucho más valioso que lo que tú estás haciendo ahora. Y puede que en este momento lo que tengas que hacer tú en este instante es ir y hacer lo que hicieron los pastores, ir apresuradamente al Señor, y verás que cuando tú vengas, vendrás diferente, porque aquella persona que se encuentra con el Señor siempre viene diferente. No sé si le estoy hablando en este momento entonces a un mesonero o mesonera, o a un pastor o pastora moderno, pero sea lo que sea, recuerda, Dios quiere nacer en tu corazón, y aunque tu corazón sea como un pesebre, Él puede hacer de ese pesebre el mejor lugar del mundo. Ya sea que tú seas un mesonero o ya seas un pastores, Dios tiene un propósito para ti, pero ahora descubrirlo será tu responsabilidad. Hazlo hoy y te das cuenta que todo lo demás será una gran aventura que vivirás con nuestro Salvador. Y esa es la verdadera Navidad, ir a encontrarnos con nuestro Señor y permitir que Él sea el Mesías, príncipe de nuestros hogares y de nuestras vidas. Oremos para que Dios sea el que nos acompañe y que podamos disfrutar de este día de miércoles, contando con la bendición y la protección de nuestro Salvador.